Vamos a iniciar con el tema de lo que es trabajo y energía. Aquí el objetivo básicamente es darle un pequeño cambio a la mecánica. Por ejemplo, trabajar con vectores a veces es un poquito complicado, por el hecho de que los vectores obedecen a un sistema de coordenadas, ya sea cartesiano, polar, esférico, cilíndricos, y más cuando el vector fuerza, en este caso, es un vector variable. A veces es un poquito incómodo trabajar las leyes de Newton porque se complican en la matemática. Entonces, es más fácil trabajar con números. Aquí es donde entran entonces nuevas ideas, como por ejemplo, trabajar con otras cantidades, como son trabajo y más adelante la palabra energía, que es una expresión bastante aplicable a nuestro medio diario de vivir. Entonces, vamos a empezar con lo que es una fuerza constante. Vamos a aplicarla a un cuerpo. Miremos acá, por ejemplo. Imaginémonos lo siguiente. Tenemos un cuerpo acá al que yo vengo y le aplico una fuerza. Observen bien que yo lo voy a mover en una dimensión, en la dirección del eje X, por ejemplo, bajo la acción de esa fuerza. Y lo he desplazado a cierta distancia. Entonces, básicamente, podría escribirlo acá así. Tengo un cuerpo. Voy a llamarle a este, por ejemplo, el eje X. Aplico acá una fuerza. Obviamente la voy a aplicar en la dirección del eje X. Y comienzo a desplazar este cuerpo como ustedes observaron. Hagamos de cuenta que el cuerpo en un instante de tiempo t, más adelante, se ha desplazado entonces una distancia que vamos a llamar delta X. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos cierta distancia en que se desplaza el objeto bajo la aplicación de esta fuerza que está acá. Entonces, en física, el trabajo lo vamos a denotar con la letra W, por sus siglas en inglés, y se define como la magnitud de la fuerza en X y la magnitud del desplazamiento. Básicamente, esa sería la definición básica de trabajo. Fíjense bien, no estamos haciendo nada complicado. Simplemente es una fuerza que va en la dirección del movimiento multiplicado por lo que se ha movido, la distancia que se ha desplazado en este caso. Sus unidades, como pueden ver acá, van a ser Newton, unidades acá por metro, y a esto le vamos a llamar con la letra J, donde J juega el papel de joules. Estas van a ser las unidades en el sistema internacional acerca de lo que es básicamente el trabajo. Ahora, no necesariamente tiene que ser una fuerza que vaya en la dirección del movimiento. Lo podemos considerar un poquito más complejo. Veamos, por ejemplo, otra vez puedo venir acá y decir, mira, la fuerza ahora va en esta dirección. Y al aplicarla, observa cómo el objeto se va moviendo en dirección del eje X. ¿De acuerdo? Lo hago acá despacio para que... Antes tenía la fuerza aplicada aquí así, que era la definición básica. Ahora te estoy diciendo, no tiene por qué ir así. Puede ir acá así, pero si te das cuenta, el cuerpo se está desplazando en la dirección del eje X. Entonces, básicamente, puedo escribir algo de esta manera. Por ejemplo, acá está el cuerpo y voy a dibujar la fuerza aplicada. Si te das cuenta, esta fuerza va a tener dos componentes. Una componente que la voy a llamar en F en X y una componente que la voy a llamar en F en Y. También esta fuerza tendrá un cierto tamaño y obviamente un cierto ángulo
θ, por ejemplo, respecto a la horizontal. Si te das cuenta, y esto es muy importante, el cuerpo se mueve en la dirección del eje X. Por lo tanto, básicamente la componente de la fuerza en X es la que me interesa, pero la componente de la fuerza en Y, esa básicamente, como ustedes pueden observar, el cuerpo no se mueve en Y. Por lo tanto, podemos decir que básicamente esta fuerza que está acá es la causante básicamente de que el cuerpo se desplace según la observación que estamos haciendo, pero esta componente de acá no nos está haciendo trabajo. El cuerpo no se está desplazando en esa dirección. Por lo tanto, yo podría decir, básicamente, que el trabajo viene siendo simplemente la proyección de esta fuerza en la dirección del movimiento de la partícula. O sea, básicamente sería F por el coseno del ángulo. Y todo esto multiplicado por lo que se ha desplazado el cuerpo, ¿verdad? O sea que el cuerpo viene, acá lo voy a poner aquí así. Aquí está la fuerza aplicada, el cuerpo se va desplazando hasta que se ha desplazado una cierta distancia, que simplemente es un desplazamiento en X. Entonces tenemos que lo que me interesa es esta componente de la fuerza en esta dirección multiplicado por su desplazamiento. Ahora, si se dan cuenta, básicamente, acá así, si nos vamos a la definición básica, si aquí consideramos el eje X, y yo te digo, ¿cuánto vale la fuerza en X? Esa fuerza en X vale F coseno del ángulo, que es precisamente lo que tenemos acá. O sea que hemos vuelto a la definición original, F en X por delta X. Simplemente que ahora la fuerza F no va en la dirección horizontal. Ahora, aquí hay un punto interesante. Fíjate bien, esta fuerza que está acá, esta componente de la fuerza, mejor dicho, que está acá, básicamente es una fuerza que va en la dirección del movimiento de la partícula. Y esto es muy importante, porque el trabajo lo vamos a definir de esta manera. ¿Cómo? Si te das cuenta, la fuerza acá se proyecta en la dirección en que la partícula se va moviendo. Esa es la idea central. Para eso nos tenemos que recordar, por ejemplo, si yo tengo un vector A y un vector B, y yo necesito proyectar este vector en la dirección del vector A en la dirección del vector B, o sea, esta proyección que está acá, a sabiendas que entre ellos dos hay un ángulo θ, entonces yo me recuerdo de mi producto punto que dice que el producto punto se define como el tamaño de A, el tamaño de B, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Pues si te das cuenta, básicamente, el trabajo sería el tamaño de una fuerza, el tamaño de cierta distancia, por el coseno del ángulo que hay entre la distancia hacia donde se mueve el cuerpo y la fuerza. Y esto que está acá, básicamente, tiene la misma estructura matemática que el producto punto, todo lo que aplicado al concepto de trabajo. Por lo tanto, el trabajo yo lo puedo escribir como F punto dr, unidades joules. Entonces, observa acá, el trabajo básicamente es esto, es la proyección de la fuerza aplicada sobre el cuerpo en la dirección en que se mueve ese cuerpo por la distancia que se ha movido ese cuerpo. Eso es básicamente lo que significa esto, una proyección, tal como lo que vimos acá, porque esta cantidad F coseno del ángulo es básicamente la proyección de A sobre B. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, acá tenemos en los 90 grados, aquí sería A
coseno del ángulo. Y este A coseno del ángulo, si A juega el papel de la fuerza y B juega el papel del desplazamiento, entonces básicamente lo que tengo acá es una proyección. Esta es una proyección. Por lo tanto, el trabajo no es más que la proyección de la fuerza en la dirección hacia donde se mueve el cuerpo multiplicado por la distancia que se mueve, y esto lo podemos escribir en un lenguaje matemático más concreto de esta manera. Ahora, la fuerza la puedo escribir como un vector que tiene componente en X, componente en Y, componente en Z. El desplazamiento también es un vector que tiene una cierta distancia en X, una cierta distancia en Y, una cierta distancia en Z. Estos serían los desplazamientos. Por lo tanto, F punto delta R sería igual a decir F en X por delta en X más F en Y por delta en Y más F en Z por delta en Z. Ahora, acá, fíjate bien, ya me estoy extendiendo a un plano en 3 dimensiones. Porque, si te das cuenta, en la primera parte acá, lo hice en una dimensión. Fíjate bien, aquí básicamente ya está la fuerza proyectada, por definición, en la dirección del movimiento por su desplazamiento en X. Y así fue como definimos el trabajo, en una dimensión, para una fuerza constante. Así que, acá, básicamente ya me estoy extendiendo de manera general a las 3 dimensiones, donde es obvio que al trabajar en una dimensión solamente nos hemos ocupado de esta parte. Y por simplicidad matemática, así vamos a seguir trabajando. Pero no olvides que esto que está acá es todo esto. Pero aplicado a una dimensión lo tenemos aquí. Ahora, por ejemplo, el trabajo viene siendo entonces la fuerza en X por el desplazamiento en X. Esa va a ser nuestra definición, que la podemos escribir así. F por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos. Que también otras personas lo escriben de esta manera. El tamaño de la fuerza, el tamaño del desplazamiento por el coseno entre la fuerza y el desplazamiento. Esa sería básicamente otra manera de escribir el trabajo. Y básicamente para nuestro curso de física básica, así es como lo vamos a considerar. Ahora, si hay un conjunto, por ejemplo, de n fuerzas, todas de naturaleza constante, entonces el trabajo total, y aquí es donde viene un punto importante. Fíjate bien. Cuando estudiamos la parte de vectores, allá en el capítulo de vectores, el producto punto, ¿qué nos daba como resultado? ¿Un vector o un número? Efectivamente, un número. Mira qué fantástico. En la parte de la mecánica, el problema de trabajar con vectores es que, obviamente, la manera de escribirla es en base a un sistema de coordenadas, en este caso cartesiano, en sus componentes. En cambio, trabajar con un número no necesita componentes, un número es un número, simplemente. Es lo que llamamos un escalar, o simplemente una función escalar. Ahora acá, lo que tenemos es una proyección de una fuerza multiplicada por una distancia, y la operación que tenemos acá es un número. O sea, que el trabajo en sí, este trabajo, es un escalar. Ahora, si hay n fuerzas, como dijimos, es como sumar numeritos. Ya que el trabajo es un número, es simplemente sumar diferentes números. El trabajo hecho por la fuerza 1, más el trabajo hecho por la fuerza 2, más, etcétera, 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 el trabajo hecho por la fuerza enésima. O sea que el trabajo total no es más
que la suma desde I igual a 1 hasta N de todos los trabajos hechos por cada una de esas fuerzas. Eso básicamente vamos a definirlo así, como el trabajo total. Ahora observa esto. Por ejemplo, yo podría decir, el trabajo total sería igual, por ejemplo, a la fuerza 1, producto punto, delta R, más la fuerza 2, producto punto, delta R. Delta R es el mismo, la distancia que he recorrido es la misma, para todos. Más, etcétera, 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 la fuerza F sub n, producto punto delta R, casi. Este trabajo total, ¿te das cuenta? Lo puedo poner como F1 más F2 más, etcétera, etcétera, F sub n, producto punto delta R. Y a su vez, este trabajo total lo puedo escribir como la suma de todas las fuerzas. Suma de todas esas fuerzas, desde I igual a 1 hasta N, producto punto, el mismo desplazamiento para todos. Ahora, ¿qué me dice la segunda ley? La segunda ley me dice que la sumatoria de todas las fuerzas, desde I igual a 1 hasta N, es igual a la masa de esa partícula que está experimentando todas esas fuerzas por su aceleración. Entonces, básicamente yo podría decir que el trabajo total va a ser igual a la masa por la aceleración, producto punto, delta R. Ahora, en una dimensión, por hacerlo más sencillo, en una dimensión, por ejemplo en X, básicamente yo podría escribir acá que el trabajo total es igual a la masa por la aceleración en X por delta X. Semejante a un producto punto como lo hicimos aquí. Ahora, si las fuerzas I son constantes, o sea, si la sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración, si todas ellas son constantes, entonces eso implica que si la masa es una constante, la aceleración también va a ser una constante. Y entonces, si es una constante, yo puedo decir, por ejemplo, que la rapidez al final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, si quieren, todo en X, ¿verdad? Al cuadrado más 2 veces la aceleración en X por el desplazamiento en X. Pongamos acá, si quieren, para que quede bien, la velocidad final en dirección X. Eso es una de las ecuaciones de movimiento para predecir la velocidad a sabiendas de conocer esta aceleración constante. Ahora, esto que está acá es precisamente lo que tengo aquí. Por lo tanto, voy a decir que la aceleración en X por el desplazamiento en X es más. Ahora voy a pasar esta velocidad final en X al cuadrado acá, esta pasa negativa, menos 100x al cuadrado acá y todo dividido 2. Pues bien, voy ahora a proceder a decir que el trabajo total es igual. Entonces voy a poner la masa por la rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado dividido 2. Ahora voy a ordenar esto de la siguiente manera. El trabajo total es igual a 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Mira qué fantástico. Acabamos de llegar a una expresión diferente, el trabajo total. Recuerda, esto es trabajo total. No te olvides de esto.
no te olvides de toda esta parte. ¿Sí? Esto es trabajo total. Aplicando la segunda ley de Newton y a sabiendas de que estas fuerzas son constantes, podemos aplicar esta relación y hemos llegado a esta nueva relación. Aquí hay algo fantástico y es que el trabajo total es igual al cambio de una nueva cantidad. Esa nueva cantidad se llama un medio de la masa por la rapidez de la velocidad al cuadrado. Entonces, básicamente, vamos a ponerle un nombre. Energía cinética. Y la vamos a denotar con la letra K por sus siglas en inglés. Entonces, básicamente, la energía cinética no es más que un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y por lo tanto, el trabajo total no es más que la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Este trabajo total no es más, voy a ponerlo acá, trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Esto que acabo de poner acá, tan simple como se mira aquí, en esta pequeña expresión hasta el final, es lo que vamos a llamar como teorema de trabajo y energía. Esto es muy importante, que el trabajo total es igual al cambio de una nueva cantidad que se llama energía cinética. ¿Y por qué energía cinética? Toda masita m que lleva velocidad, vamos a decirle que posee una propiedad y esa propiedad se llama energía cinética. Y que el cambio de esa energía cinética simplemente nos proporciona una medida del trabajo total. Y si te das cuenta, si yo conozco el cambio de la energía cinética sabiendo reconocer sus velocidades final como inicial, el trabajo total, pues básicamente está involucrado acá y básicamente no hay necesidad de conocer todo este montón de fuerzas aplicadas al cuerpo, simplemente conocer el cambio de esa cantidad nueva llamada energía cinética, que es la energía que posee un cuerpo en movimiento. Consideremos, por ejemplo, el siguiente problemita. Tenemos un movimiento en una dimensión donde un cuerpo de masa m y bajo la aplicación de una fuerza dada se desplaza cierto desplazamiento delta x. Muy bien. Según la información, dice que la masa del problema es de 52.3 kilogramos. Su desplazamiento en la dirección del x es de 5.95 metros. En el proceso que se mueve hay fricción en el medio, posee un coeficiente de fricción, el cual es igual a 0.19. Y nos están preguntando entonces el trabajo hecho por la fuerza F y los demás, podemos el trabajo hecho por la fricción, el trabajo hecho por el peso, el trabajo hecho por la normal. Si el cuerpo se mueve con velocidad constante. Muy bien. Entonces, básicamente nos están pidiendo el trabajo que se realiza sobre este cuerpo hecho por la fuerza F, por ejemplo, hecho por la gravedad, por la Tierra, hecho por la fricción, hecho por la superficie que le ejerce la fuerza normal, por ejemplo, siempre y cuando el cuerpo se esté moviendo con velocidad constante. ¿Qué implica velocidad constante? Por ejemplo, la segunda ley me dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por la aceleración del sistema, pero la aceleración del sistema
no es más que la razón de cambio de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Ya? Si la velocidad es una constante, esto implicaría entonces que la aceleración obviamente va a ser 0. Si esto es 0, entonces en las ecuaciones de Newton no sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, y trabajando básicamente en una dimensión, la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Muy bien, esa sería básicamente la condición de que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Si se dan cuenta, aquí no me dan la fuerza F. Simplemente me están pidiendo que calcule el trabajo hecho por la fuerza F. Bien, pero no conozco esa fuerza. Entonces voy a aplicar, por así decirlo, voy a hacer acá un diagrama de cuerpo libre. Cuando el cuerpo se mueve para allá, acá tenemos nuestro sistema de coordenadas a utilizar, como ya hemos dicho, aquí está el XY. El cuerpo se le aplica una fuerza F hacia acá. Su peso, que está en el centro de masa del sistema, vertical y hacia abajo. La superficie le ejerce una fuerza normal, que hace que no se hunda sobre ella. Y por otro lado, a medida que se mueve para allá, hay una fuerza de fricción entre las superficies de ambos cuerpos que se opone al movimiento de él. Básicamente, ahí tenemos entonces un diagrama de cuerpo libre. Veamos la fuerza aplicada, peso, la normal, la fuerza de fricción. Ustedes se preguntan, ahí están todas las fuerzas, y esas son todas las fuerzas, entonces aplican la segunda ley, que en este caso la sumatoria de todas las fuerzas en X debe ser 0. Considerando la dirección positiva hacia donde se mueve la partícula, tenemos que la magnitud de la fuerza F menos la fuerza de fricción cinética tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza F tiene que ser igual a la fuerza de fricción cinética. Esta fuerza F tiene que ser igual, la fuerza de fricción, básicamente tiene como su ley, su coeficiente por la magnitud de la fuerza normal. Pero, si hacemos sumatoria de fuerzas en dirección Y, sabemos que esto tiene que ser 0. Y al hacer sumatoria de fuerzas en Y, vemos que la normal, asumiendo hacia arriba positivo, menos el peso, eso tiene que ser 0, y por lo tanto la normal es igual al peso. Aplicando estas condiciones, tenemos entonces que la fuerza F no es más que el coeficiente cinético por la normal, o sea, por su peso. Por lo tanto, el trabajo hecho por esa fuerza F va a ser igual. Veámoslo ahora. La fuerza F va en este sentido. F. El desplazamiento en X también va en este sentido, que sería delta X, por el coseno del ángulo que hay. Y aquí, si ustedes quieren, podrían dibujar dos vectores. El vector fuerza y el vector desplazamiento. Obviamente, acá sí, por ejemplo. ¿Qué ángulo hay entre los dos? Te preguntan ustedes. Esta va a ser la pregunta fundamental. ¿Qué ángulo hay entre los dos? Entonces, básicamente, el ángulo es de 0 grados. Esto que está acá, coseno de 0 grados es 1. Y por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza F tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza, que sería el coeficiente cinético, por el peso, por el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza F sería igual a 0.19 multiplicado por el peso, que sería 52.3, multiplicado por la gravedad, que sería 9.8, y su desplazamiento, que es de 5.95. Hagamos ese cálculo. Esto nos daría básicamente 0.19, 52.3, 9.8 y 5.95. Esto me da un trabajo hecho por la fuerza F igual a 579.43 joules.
Ahora, veamos. ¿Cuánto vale la fuerza debido al peso? Pongámoslo así, peso. Si te das cuenta, el vector peso viene en este sentido. Y el vector desplazamiento viene en este sentido. ¿Qué ángulo hay entre los dos? 90 grados. Por lo tanto, el trabajo hecho por el peso sería igual a la fuerza que sería el peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Ya dijimos que esto vale 90, esto vale 0, por lo tanto este trabajo es igual a 0. Si yo te preguntara, aquí está la tal superficie, aquí está el cuerpo está experimentando una fuerza que es normal, acá así, mientras que su desplazamiento viene en este sentido. Este sería su desplazamiento. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza normal y el desplazamiento? Entonces tú dirías, hay 90 grados. Por lo tanto, el trabajo hecho por la normal sería igual. Aquí podríamos, la fuerza normal, que en este caso la fuerza normal sería el peso, por su desplazamiento, por el coseno de 90 grados. Y te das cuenta otra vez, aquí tenemos 0, y el trabajo hecho por la fuerza normal sería 0. Veamos ahora cuál sería el trabajo hecho por la fricción. El trabajo por la fricción cinética en este caso sería la magnitud de la fuerza de fricción, el desplazamiento realizado, por el coseno del ángulo entre ellos. Pero ¿cuál es ese ángulo? Entonces tú lo que deberías de hacer es venir y dibujar, por ejemplo, aquí está el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento que viene en este sentido. Mientras que el desplazamiento es un vector que se va en este sentido. Tiene un tamaño delta x, pero su vector va hacia allá. ¿Qué ángulo hay entre los dos? Entonces tú dirías, entre los dos hay 180 grados. Por lo tanto, aquí pones 180 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 180 grados? Vale, menos 1. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fricción no es más que menos el tamaño de la fuerza de fricción por el desplazamiento que recorre. Ahora, si te das cuenta, básicamente acá tengo que el tamaño de la fuerza de fricción sería el coeficiente cinético por la masa, por el desplazamiento, que es exactamente lo que tengo acá, solo que con un número positivo. Esa es la cantidad de acá, que es el trabajo hecho por la fuerza F, es exactamente la cantidad que tenemos acá, con la diferencia de este signo menos, ya que es el trabajo hecho por la fricción. Por lo tanto, simplemente copiamos ese numerito. El trabajo hecho por la fricción, entonces, es igual a menos 579.43 joules. Acá tenemos entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción, el trabajo hecho por el peso, el trabajo hecho por la normal, que sería 0 acá, y el trabajo hecho por el peso. Fíjate bien que lo único que hemos hecho es trabajar básicamente con la definición de que el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza aplicada por el desplazamiento que recorre por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento que recorre, ese ángulo que hay entre los dos. Esta es la parte vital. Para fuerzas constantes, esta va a ser la parte vital. Y es lo que hemos trabajado en este caso. Por eso es muy importante visualizar cómo son los vectores para chequear cuál es este ángulo. En el caso de la fuerza F, la fuerza va para allá, el desplazamiento va para allá. En el caso de la fuerza del peso, el peso va para allá, la distancia va para allá. En el caso de la fuerza normal va para acá, el desplazamiento va para allá, formando 90 grados, y en el caso de la fuerza de fricción, este viene para acá y el desplazamiento para allá, formando 180 grados. Esa es la parte vital del trabajo. Como una observación, fíjate,
Tú ahorita en tu habitación estás parado sobre un piso, digámoslo así, horizontal. Cuando yo me voy moviendo acá así, ¿la Tierra hace trabajo sobre mí? Yo me estoy moviendo acá así en una dirección horizontal. Ya me puedo ir moviendo. Te hago la pregunta, ¿la Tierra hace trabajo sobre mí? Obviamente no, ¿verdad? Fíjate bien, yo me estoy desplazando hacia acá, pero la fuerza que me ejerce la Tierra viene así, formando entonces 90 grados. Entonces, básicamente así como estoy ahorita, la Tierra no me ejerce ningún trabajo. Ah, pero como vamos a ver en el siguiente problema, cuando yo esté subiendo unas gradas, o esté bajando gradas, ¿será que la Tierra me hace algún trabajo? Esto lo veremos después. Ahora, para terminar acá, simplemente nos podemos preguntar ¿cuál es el trabajo total? El trabajo total es igual al trabajo hecho por la fuerza F, más el trabajo hecho por el peso, más el trabajo hecho por la normal, más el trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética. Este trabajo total es igual al trabajo hecho por la fuerza F, que simplemente sería de 579.43 joules, más el trabajo hecho por el peso, que sería 0, más el trabajo hecho por la normal, que sería 0, más el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que sería menos 579.43 joules. Y se dan cuenta entonces, este trabajo total tiene que ser 0. O sea que en este caso, y esto es muy importante, cuando la fuerza es una constante, para este caso, para aplicar esta relación, y aparte de esto, si el cuerpo se está moviendo con una velocidad constante, fíjate bien que el trabajo total va a ser 0. Y esto se puede corroborar porque el trabajo total es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Pero como la velocidad es una constante, entonces es obvio que el tamaño de la velocidad final tiene que ser igual al tamaño de la velocidad inicial. Entonces, si las masas son las mismas, como es así, estas dos cantidades son las mismas. Entonces, esta cantidad menos esta misma cantidad, pues obviamente me dice el teorema de trabajo y energía, de que si la velocidad es una constante, o sea que esta velocidad es la misma que esta velocidad, el trabajo es efectivamente 0, tal como estamos comprobando por este otro lado.